Entonces a mí me dio mucha pena con mi papá, que me había dado todo en la vida siempre. Y le dije, oye papá, esto no nació para mí, voy a dejar de estudiar. Dicen que la suerte no existe y sí existe. Cuando empieza uno a trabajar, como en todo, te tienes que poner metas. Yo me puse una meta y dije, cuando llegue a esta cantidad de dinero, me retiro. Y llegué a la meta, gracias a Dios. Muy joven. Y por romperla, no solo perdí lo que había llegado, sino todo. Porque nadie extraña lo que no tiene o lo que no conoce. Para que sucedan las cosas, no va a pasarte en tu casa. Tienes que moverte a buscarla. Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer. Como el éxito trae a la gente, el fracaso los ahuyenta. Y me dice, oye, quiero hablar contigo, Jaime. Le dije, ¿sabes qué, papá? Voy saliendo a misa. Te busco más tarde saliendo de misa. Al siguiente domingo se muere mi papá. ¿Qué quería? No sé. Si pudiera yo, me hubiera regresado al tiempo a estar ahí y decirle, ¿qué me ibas a decir, papá? Ahorita decías tú que el éxito no se repite. Sí se repite. Y te lo voy a demostrar yo. Jaime, muchas gracias por aceptar y estar en Mentores Podcast. Ahora a ustedes por la invitación y que nos acompañen aquí en tu casa en sábado. Ya estamos relajados y todo, pero más a gusto. Nos da mucho gusto recibirlos. Gracias, Jaime. Me gustaría que iniciáramos, Jaime, de cómo eras tú de chavo, de niño. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Eras deportista, relajento, aplicado? ¿Cómo eras tú de chavo? Pues mira, como todo el mundo te decir que era un chavo normal. Nosotros, la única diferencia que puede haber en mi caso es que yo tuve 3 mamás. Mi papá a los 5 años se divorcia mi papá. A los 7 se casa y se muere la segunda esposa de mi papá. Y en la tercera se casa con una señora que tenía 3 hijos. Y nosotros éramos 3 y nos hicimos 6 y ya nació un 7º. Entonces esa podía ser algo diferente en la historia de mi juventud, de mi niñez. Pero muy bien, la pasé muy bien. Tengo muy buenos recuerdos. Tuve un excelente papá. Pues bueno, lo poquito, mucho te comentaba ahorita que llegabas, que tenga o no tenga, se lo debo a un papá. Entonces te digo, es una niñez que de mis cosas que nunca cambiaría. No cambiaría nada de mi niñez. Deportista sí siempre fui deportista, malo, pero era de la guerrera del soccer, me encanta, es mi pasión. Y he sido malo, pero pues como decían, siempre era el del balón, siempre era el que compraba los uniformes y el organizar, entonces siempre jugaba. Pero me encanta eso, el atletismo, también le di un ratito a la corrida y la nada. Pero te repito, era más de ganas de que me gustaba hacerlo, pero nunca fui o que destacar en algún deporte, no, pero siempre hice deporte. Y ya, por ejemplo, en la universidad también fuiste deportista, ¿eras cómo eras? No, fíjate que yo no, bueno, primero que no fui a la universidad, ahorita te platico en qué me quedé, pero toda la vida hice deporte, todavía hasta ahorita, hasta el año pasado estaba corriendo 8 kilómetros diarios durante 4 días por semana. Ahorita tengo desde noviembre que ya no le estoy pegando ahí, pero el ejercicio siempre lo he hecho. Una cosa aparte de lo que decías tú del ejercicio, no, una cosa que me ayudó a mantener más tiempo a hacer ejercicio fue que yo mi primera borrachera la tomé a los 22 años. O sea, ya ves que todo el mundo a los 15 empieza que los amigos, empieza ahí, yo no. Yo a los 22 años fue la primera vez que tomé. Y de ahí no lo he dejado, ya dicen que ya recuperé el tiempo pero sí empecé muy grande a los promedios a tomar, entonces hacíamos mucho ejercicio. Ok. ¿Y eras relajento, vago, aplicado? ¿Cómo eras tú, chavo? Muy burro. Sí. Muy burro, no. Vago no me considero que sea una persona vaga, pero sí éramos inquietos. Pues éramos 7 en la casa, entonces siempre había relajo. Yo ahorita que seas de la universidad, yo no terminé la prepa. El último semestre de prepa estaba estudiándolo en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Y tenía a que ahora es mi esposa, era mi novia. Aquí vivía en Delicias. Y no iba a la escuela. Realmente mis papás pensaban que me la pasaba en Monterrey. Y realmente estaba aquí, me venía todos los días. Entonces reprobé. Para no hacerte la historia, reprobé por todas las materias de semestre. Entre faltas y burro, las reprobé todas. Entonces a mí me dio mucha pena con mi papá, que me había dado todo en la vida siempre. Y le dije, oye papá, pues no, esto no nació para mí. Voy a
a dejar de estudiar. ¿Me apoyas tú en algo? Y así es como empiezo ya como empresario, pero con un apoyo en papá. Pero yo en ese semestre, no es mentira, reprobé todas. Y éramos 7, todos estudiando en escuelas de unos Estados Unidos, otros en el TEC de Monterrey. Entonces se me hizo un abuso de mi parte con mi papá, que me había dado tanto que yo no debía resultado o que fallara de esa manera. Entonces me salgo yo y empiezo a trabajar. Oye, ¿tu papá era exigente? ¿Cómo fue contigo? Mi papá, siendo hijo de un general, era muy exigente. Eso es por la parte que yo empecé a tomar hasta los 22 años. Le tenía pavor a mi papá. Mi papá era una persona que te puede decir, no le gustaba algo y no te bajaba. O sea, nunca nos tocó, pero muy, muy agresivo, muy explosivo, con palabras que te dolían. Entonces le tenía yo un respeto y un miedo muy cañón a mi papá. Tenía una virtud, bueno, entre muchas virtudes, mi papá tenía una muy padre que, como explotaba tanto, a los 10 minutos ya venía y te abrazaba, ¿verdad? Se le pasaba, pero en esos 2 de regañada no querías. A mis amigos todos lo conocían y también le tenían su respeto porque era una persona así muy explosiva. Pero te repito, a los 10 minutos ya venía y te abrazaba y un beso, te quiero mucho y es. Pero en mi juventud yo por eso no tomaba, no fumo hasta la fecha por pavor a mi papá. Empecé a tomar a los 22 años, como te digo. Nunca he fumado porque le tenía mucho respeto a mi papá. Entonces sí, mi papá sí fue una gente estricta en ese aspecto. Oye, cuando ya le pides oportunidad a tu papá para que te apoyara en cuestión de irte al emprendimiento, ¿qué fue lo que empiezas a hacer? Haz de cuenta que cuando pasa eso, yo he tenido, dicen que la suerte no existe y sí existe. O sea, no que tú la buscas, sí, a lo mejor la buscas, pero el factor suerte en cada persona es muy importante. O sea, sí tienes que tener ese detallito que Dios te da la suerte o te pone el momento. ¿Por qué digo? Desde que empecé yo en eso, cuando me retiro de la escuela o que me retiran, le digo yo a mi papá, ¿me vas a apoyar algo? Sí, me dice, ¿en qué te apoyo? Y casualmente me encuentro una revista de expansión, me acuerdo, que estaban ofreciendo que iba a haber una feria en Guadalajara de franquicias. Entonces dije, me fui a esa feria de Guadalajara de franquicias y estoy viendo, pues tenía un límite de lo que me iba a financiar mi papá o no, o lo que me iba a ayudar. Entonces ya vi una franquicia que se acoplaba al presupuesto que tenía y que me gustaba, que se llamaba Sign Express. Esto ya no sé si exista todavía. Esa era innovadora en su momento porque hacía anuncios por computadora, ya quitaba el acrílico y ponía las lonas en los anuncios luminosos. Entonces me gustó eso. Me acuerdo que costó $100,000. Mi papá me consiguió en la Unión de Chihuahua un crédito por $100,000 que eran 330,000 pesos. Y con esos $100,000 compré la franquicia, la puse, hice todo. Y así empecé con eso. Ese fue Fue mi primer negocio. Un momento. Fue mi primer negocio. Mi papá me firmó de aval para el dinero. Entonces, yo no te voy a decir que la sufrí o que batallé para empezar. No. Yo tuve, te repito, un padre excelente. Y yo nunca... Las carencias las empecé a conocer en los últimos años. Pero al principio de mi vida nunca tuve una carencia de nada. Ni de amor, ni económica, ni de ningún tipo. Y empiezo con esa franquicia de anuncios luminosos y en Chihuahua es cuando viene el cambio de los bancos que te digo que el factor suerte. Casualmente compramos esa franquicia que me la topo en la feria y una revista que si no hubiera sabido qué poner. Esa pregunta que hiciste es muy interesante. ¿Qué haces? O sea, cuando recién sales de la escuela, que yo salí por burro, pero cuando alguien recién se gradúa, que aunque tenga los medios, esa es la pregunta más canija. ¿Qué haces? ¿Ahora qué? Así ya soy ingeniero, soy licenciado, soy doctor. ¿Ahora qué sigue? El factor que sigue. Entonces te digo, ese es el donde tienes que tener el factorcito, yo digo, de suerte. A mí me guió a una feria porque yo no sabía. A mí cuando me dice mi papá, bueno, ok, ya no vas a estudiar. Mi papá tenía una transportadora y los ranchos. Lo más fácil para mí era haberme ido con él. Pero vuelvo a lo mismo de lo estricto y del miedo que le tenía. Yo prefería de lejitos en ese tipo de cosas. Ok. Entonces, esa pregunta
la revista me llevó a una feria, recorrí y me gustó ese. Vuelvo a lo que te estaba diciendo. Cuando recién la pongo es cuando vienen los cambios de los nombres de los bancos. Entonces todos los bancos en la República empezaron a cambiar sus anuncios luminosos, que era Bancrecer por Banoro, que es el que me acuerdo. Entonces pues hubo trabajo impresionante. Me fue muy, muy bien. Hubo mucho trabajo crecí muy rápido con eso, con los anuncios luminosos, y nos fue muy bien. Y luego tuve otra que se llamaba High Tech Science, de lo mismo. Y ahí va, ese ramo, yo creo que si no hubiera pasado esto que te voy a comentar, me hubiera quedado yo en lo que era la publicidad y de eso. En ese entonces va un gobernador, bueno, un candidato a gobernador, va a la oficina mía, para que le rotuláramos su camión. Entonces, el camión de él para la campaña. Le digo, claro que sí. Le dije, con mucho gusto, y dame el presupuesto y todo. Le dije, no lo va a cobrar. Y después yo, cuando usted gane, que va a ganar, ya platicaremos en qué me puede usted apoyar, tanto en mi negocio o en otras cosas. Y se ganó el de gobernador, y ahí empiezo yo a ser proveedor de gobierno del estado de Chihuahua, y luego ya me fui y llegué a tener al mismo tiempo 7 estados, pero todo empezó porque rotulé un camión. Ok. Entonces te digo, y mi inquietud era pues seguir creciendo en otras cosas, ¿verdad? Y a un cuñado le dejé los negocios, le vendí los negocios de rotulación después de unos años, y ya me dediqué nomás a ser proveedor de gobierno. De gobierno. Ok. Por ejemplo, en esa época, ¿qué mensaje estando ahorita le dirías a ese Jaime Galván de chavo? Mira, mensaje, hijo, es que es bien, te repito ahorita de mi niñez, de juventud, no me arrepiento de nada. ¿Qué le diría a él? Yo soy muy agradecido y muy contento con mi vida. Es algo, en esa etapa de la vida no veo algo que dijera, oye, ¿en qué me regresaría? En esa etapa, ¿verdad? En esa etapa que estamos hablando, ¿qué le podría decir a él? A lo mejor que no hubiera vendido los negocios esos y seguirlos teniendo, porque después me di cuenta que el arma de publicidad para gobierno es muy amplia y ya no tenía yo ese negocio. O sea, a lo mejor no habérselo vendido a mi cuñado, sino haber conservado ese negocio para seguir haciendo otro tipo de cosas con gobierno. Eso podría haber sido en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que luego lo platicaremos que sí le diría a Jaime, hijo, la regaste. Y te voy a decir una etapa, algo muy que lo tengo muy grabado ahorita por lo que estoy viviendo. Cuando empieza uno a trabajar, como en todo, te tienes que poner metas en todo y cumplirlas, las metas, ¿verdad? Pero ponerte metas. Entonces yo me puse una meta cuando que tendría unos 30 años. Yo me puse una meta y dije, cuando llegue a esta cantidad de dinero, me retiro. Yo con esta cantidad, ya con esto vivo muy bien, no necesito más, no voy a ser ni el más rico del mundo, ni de Chihuahua, ni de Delicias, pero con esto yo vivo perfectamente, a como me gusta a mí vivir. Y llegué a la meta, gracias a Dios, muy joven. Y por romperla, no solo perdí lo que había llegado, sino todo, a estar en ceros. Te digo, entonces, ¿qué sí le diría a un Jaime ahorita de allá? Cumple lo que dijiste, llegas a tu meta y te retiras. A lo mejor tenía ya 20 años que iba subiendo y siempre crees que va a ser eso. Pero contestando tu pregunta, lo que yo sí le diría a mi Jaime, el de hoy al de ayer, es cumple lo que dijiste. Perfecto. Eso. Esa sí la... Oye, y con tu trayectoria, Jaime, ya con la experiencia que tienes, ¿tú crees que
las personas vienen con el chip del emprendimiento, del emprendedor, o se va desarrollando poco a poco? En tu experiencia, ¿cómo ha sido? Mira, ese es otro ejemplo que dan muchos, que te dicen, no le des a tu hijo todo para que sufra y que empiece y que la batalle. Yo soy una persona de muchas cosas en contra de muchas teorías de toda la vida. Yo por el contrario digo no. Yo digo, dale todo a tu hijo. ¿A qué voy con tu pregunta? Si tienes alguien que tiene todo, va a querer seguir teniendo todo. Entonces el chip te lo hace tu papá o tu familia al darte esas oportunidades, al conocer eso, porque nadie extraña lo que no tiene o lo que no conoce, pero sí lo que te dieron. Oye, ¿sabes tú que tener una casa grande, porque viviste en una casa grande y salías de vacaciones 3 veces al año, oye, tienes que chambearle? No es que tengas un chip de que, es que, oye, para tener eso hay que jalar. Y entonces te empiezas a pensar cómo hacer dinero. Explotas tu cabeza, que necesito esto. Sí, porque dices tú, oye, yo quiero seguir tomando Cabal, por decir una cosa, toda la vida, porque nací con Cabal, por ejemplo. ¿Y cómo es? Pues teniendo bueno, pues necesito generar dinero para comprar una botella. Entonces, yo creo que no naces, pero sí te lo ponen tus familias. O sea, tus papás, al darte el que dicen que no le des todo, te da eso, entonces te pones a trabajar. ¿Cómo sigo teniendo todo, toda la vida eso y a mis hijos darles todo? Entonces, ese es un punto mío de vista, ¿verdad? Yo siempre he dicho que nadie es, pues, porque, bueno, no debes dar consejos porque aparte nadie te los toma. Pero eso creo que yo sí, no que nazcas, pero sí te lo haces de joven. Esa es la clave de joven. Hace poquito escuché una frase que decía que en uno de tus viajes compra no vuelo turista, compra en VIP o clase ejecutiva para que digas, canijos, yo quiero esto, vivir esto, voy a trabajar para viajar en clase ejecutiva. Eso es lo que te digo, o sea, nadie extraña lo que no conoce. Entonces, ¿tú cómo puedes ser, aunque seas el hombre más rico del mundo, pero fuiste codísimo, codo, como hay muchos, pues que es su estilo de vida? Ahorita que estoy yo mal, digo yo, hijos, de haber sido codo. Pero bueno, ese no conoce Europa y no le interesa. ¿Por qué? Pues porque no lo conoce. Pero imagínate, si a ese lo llevas de chico a Europa, pues va a querer ir. Porque ya lo conoció y va a querer llevar los hijos. Entonces se va haciendo la cadenita. O sea, eso es lo que yo creo y lo que funcionó en mi persona. Claro. Oye, Jaime, hay una frase que se escucha mucho. Hagamos que las cosas sucedan. ¿Cómo has hecho tú que las cosas sucedan? Mira, yo estoy muy en contra de esas nuevas enfermedades como la depresión. O sea, con todo respeto, si es enfermedad y se ha comprobado, yo no soy doctor, pero yo en lo personal estoy muy desacuerdo de eso. Por tu pregunta, ¿cómo haces que suceda? No quédate en la casa diciendo que estás triste, que no tienes. Oye, yo me quedo triste y no tengo y mis 3 hijos no comen. Entonces, ¿cómo hacer las cosas que sucedan? Salir a buscarlas. Yo amo Delicias, es una ciudad chiquita, pero le encanta. Cuando podía irme nunca me fui a vivir de aquí y así espero quedarme aquí toda la vida, lo que me quede de vida. Pero salí a buscarlo. Yo me la pasaba en México buscando en comidas, en México buscando la papa, buscando las cosas. Aquí en Delicias iba a estar con los mismos chismes de la gente de aquí y no íbamos a salir de lo mismo. Pero para que suceda, tienes que ir a buscarla. Y oye, por ejemplo, en mi caso fue la Ciudad de México. Oye, pero a lo mejor ya los chavos estos nuevos, mis hijos, pues se van a ir a Nueva York, se van a ir a Dubái, pero hay que salir a buscarlo. O sea, para que sucedan las cosas, no va a pasarte en tu casa. Tienes que moverte a buscarla. Claro. ¿Y con quién? Con la gente que sabes que puede hacer las cosas. Entonces, por eso siempre he dicho yo, para hacer hay que parecer. Entonces, te pones tu garrita, tu primer trajecito que tengas y te vas a México a hablar tarugadas, pero con la gente donde se mueve el país. Y ahí vas agarrando cosas. O sea, ¿cómo sucede? Buscándola. En tu casa, o decir estoy deprimido porque no tengo trabajo, no va a funcionar. Por eso te decía lo de las depresiones. Eso yo a mis chavos digo, no, a mí con esas no van a caer con eso. Porque hay que comer y salir adelante. Sí, claro. Y yo digo, ¿cómo es? Buscarle nomás, salir a buscar. Claro. Sí, hace poquito también escuchaba de que sí, que ahora las personas que tienen depresión o les hace falta un crédito que les hable
el banco, o que te deban dinero, o que la necesidad de comer, y ahí sí les va a quitar cualquier cosa. Eso es lo que te digo, hay que ser, o sea, ese porque la única manera, imagínate, nosotros ahorita, dices tú, estoy en depresión y me quedo aquí, pues no comen los hijos. Esa depresión es que la carga te la hace ahí, ¿verdad? Entonces, te repito, o sea, está comprobado que es un problema y hay gente eso, no lo dudo, pero en mi caso, eso es lo que yo pienso de eso. El mejor medicamento de la depresión es irte a trabajar. Y luego dice, por ejemplo, muchos de los doctores, yo tuve una hermana que tenía depresión, o sea, gente cercana, es hacer ejercicio. O sea, ¿por qué el ejercicio? Porque te distrae, o sea, y el trabajo, pues te enfoca a eso, no tienes tiempo de estar pensando en lo triste o que te sientes, sino estás haciendo una cadenita de que vengan cosas buenas, ¿verdad? Claro. Jaime, vamos a hacer un supuesto. Yo voy a iniciar un negocio. Voy a empezar a vender plumas. Pero al principio, las personas, y eso es algo natural, ¿no? Yo creo, el miedo. Híjole, traigo miedo de lanzarme a poner un negocio de venta de plumas. Y el miedo es una barrera que, híjole, ¿cómo batallamos para subir esa barrera? ¿Tú qué recomiendas a los chavos que están ahorita queriendo emprender? El quitarse ese sentimiento del miedo. Mira, el miedo yo lo tuve y a mí una de las cosas que más me hubiera gustado haber sido algo político. A mí me hubiera gustado haber sido un presidente municipal, un diputado, a lo mejor hasta gobernador. Que me hubiera gustado esa carrera. Pero por miedo no lo hice. Yo soy malísimo para hablar. A mí me pones con 10 gentes y no puedo. O me pones a leer, yo soy disléxico en escrita y en la hablada. A un grado pequeño, pero pones a mí a hablar así con gente y no. Yo no me tiré a lo político por miedo a hablar en público. Entonces esa barrera que es muy importante quitártela. Una de mis cosas que no logré hacer, que he logrado hacer muchas, pero una de las que no logré o me hubiera gustado era eso, por miedo. Entonces eso que dices es muy importante, que los jóvenes se quiten el miedo. Y el miedo yo creo que te lo quitas, estoy seguro te lo quitas creyendo en ti. O sea, si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer. Entonces tú cuando agarres una pluma para vender, tienes que soy el mejor vendedor y voy a vender millones de plumas. Entonces cuando te sientas con una persona con esa seguridad, se la vendes. Que yo sin querer haciendo me volví muy buen vendedor para gobierno. Pero era por la seguridad. ¿Qué es el consejo que doy yo? Cree en ti. En lo que vayas a hacer, cree en ti. Es como el que va a tirar el penal. Si ya pensó el jugador, y está hablando de profesionales, no, y los ve la cara, no creen en ellos, y lo fallan. Y puede llegar un chavito de 10 años y sabe que nunca falló un penal y lo va a meter. Entonces, ¿cuál es lo que yo recomiendo? Que creas en ti mismo, para que la demás gente crea y se pueda llevar a cabo ya sea una venta, ya sea hasta una novia, te la enamoras, porque de repente que ves un feote con una novia, dices, tener mucha no, lo que tiene mucha seguridad, ¿sí? Lo que tiene mucha seguridad y que platique, ¿qué es eso? Entonces, yo lo que le digo a la gente, esa es una pregunta clave, a mí me pasó, no me lo pude quitar, que se crean en ellos mismos, ¿verdad? Claro. Y estaba viendo un video donde está Cristiano Ronaldo hablándose. Yo puedo, iba a tirar un penalti, yo puedo, lo voy a meter, ya lo he hecho. Y esa es la mentalidad que debe tener uno, ¿no? Claro, y en todos los aspectos. Cristiano es el gran ejemplo. Ahí la pregunta, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Messi es un nato, lo que tú con algunas de las preguntas. Él nació con habilidades independiente de cualquiera, y Cristiano se hizo a punta de fregazos, por eso tiene ese cuerpo, porque entrena todos los días y está así. O sea, son las dos diferencias que llegan al mismo, a ser los mejores del mundo, pero uno con más esfuerzo, que fue Cristiano, que lo hizo a punta de creer en él, y el otro era un poquito más fácil porque se le facilitaban las cosas. Tenía con un don que nace, ¿verdad? Claro. ¿Y qué habilidades en tu experiencia debe de adquirir un emprendedor? ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un emprendedor? Mira, más que nada quitarse el miedo, como dije, pero y creer en sí mismo. Pero lo que tienes que tener en cualquier negocio es la visión de ver qué necesitas. ¿Sí me explico? O sea, qué necesita la gente. O sea, es sentarte un rato, tú decir, oye, bueno, quiero esto.
Bueno, sí, quieres eso, pero estás en una escuela que no pueden vender alcohol. Pues no, entonces ver qué es el mercado, qué es lo que necesita en ese mercado. Pues necesitan cuadernos, necesitan plumas, entonces enfocarte tú en lo que está a tu alrededor para ver qué es ese nicho de mercado y entrarle. Porque no podemos estar inventando mercados, ¿sí me explico? O sea, no, hay cosas que a lo mejor se puede de repente, pero decir tú, es que les quiero vender champaña a los albañiles, por ejemplo, estoy diciendo una cosa. Pues no, a ellos les encanta, aunque tenga el dinero, la caguama. Entonces, ¿para qué te metes a inventar cosas que no va a salir? Entonces, analizar tu nicho de mercado, de cada quien en su ramo, y en ese atacarlo. Ok. Eso es a mí lo que yo les recomendaría que empezaran a hacer. Ok, estoy aquí, Delicias agrícola, pues bueno, voy a tratar de vender algo agrícola, ¿verdad? Sí, zapatero tu zapato. Así es. Eso es lo que yo les recomiendo. Vean donde viven, qué es lo que tienen. Claro. ¿Verdad? Jaime, ¿tú tienes alguna figura de algún mentor? Pues con la que todo el mundo tenemos, que es nuestro papá, ¿verdad? Mi papá, repito, yo fui muy agraciado tuve un excelente papá, me dio todo, yo a él, pues le debo todo lo que tengo, entonces, pues él es mi mentor para mí. Sabemos que tienes varios negocios, pero en la trayectoria de un empresario también puede haber negocios que tuvimos que cerrar la reja porque no funcionaron. ¿Tuviste los negocios que tuviste que cerrar porque no funcionaron? Muchos negocios. Yo tenía una planta de leche de Tetapac. Yo vendía cuartitos, litros de leche para gobierno también. Y hacíamos jugos. Empieza la obesidad en México y te cortan el jugo. O sea, ya no había el mercado del jugo. Ya ni un gobierno te compraba jugo. Entonces la parte de jugos se cerró. Y es algo que aunque seas el mejor juguero, el que tuvieras buen administrador, que nunca he sido buen administrador yo, pero aunque fuera así, era una cosa que no dependía de ti. Empezaron las dietas que a los niños no les des azúcar. Se acabó el jugo. Y tronó ese negocio. Y de esos hay muchos negocios que se fueron cerrando. Tenía uno de hamburguesas. Yo, con el segundo negocio, cuando vendo las empresas de publicidad, también pongo una pizzería aquí, que era Pizza del Rey. Me traje una franquicia de Pizza del Rey en el 98 aquí a Delicias. Y luego abro un bar y abro un negocio de hamburguesas. Se llamaba Atomic Burger. El negocio estaba no bonito, lo que le sigue. Estaba de lujo. De lujo. Era una cafetería de los 60, pero haz de cuenta que te transportabas allá. Era la experiencia. Sí, padrísimo estaba. Ese es el restaurante más bonito que he tenido. Excelente, precios excelentes. Lo acabábamos de poner. A los 6 meses llega Burger King. Me hizo garras. Me hizo garras de que no vendía nada. Se tuvo que cerrar. Y el negocio, precioso, 6 meses, se le había invertido ahí. Llegó Burger King y me tronó. Llega Domino's Pizza y me truena Pizza del Rey. Entonces, digo, es parte de la vida, ¿verdad? Claro que Pizza del Rey no me pudo tanto porque ya tenía años con ellos. De ahí hice mi casa, me fue muy bien. Pero Atomic Burger me duró 6 meses. Creo que me queda una cachucha por ahí todavía. Y eso lo podemos llamar también como fracasos, ¿no? No son fracasos. Vuelvo a lo mismo. No visualicé yo que era Delicias en su aspecto. O sea, a Delicias les encantan las hamburguesas de carritos y todo. Y aguanta una franquicia. Hasta la fecha nomás hay una franquicia de hamburguesas todavía. O sea, nomás está, bueno, ya viene Wendy's, pero estoy hablando que hasta ahorita sigue siendo nomás Burger King. Entonces, si yo hubiera visualizado, porque en Chihuahua, en todos lados que había las otras compañías, que yo no podía hacer competencia de ellos, pues no hubiera puesto ese negocio tan grande y invertirle tanto y perderlo como fue. Ese fue un fracaso completamente. Sí, porque el fracaso es parte del éxito y es un gran maestro. Pues mira, siempre dicen que aprendes de los fracasos. Yo no creo, se te olvidan luego. De lo que aprendes es del éxito. Cuando te va bien en las cosas,
Entonces estás aprendiendo y quieres saber otra cosa. Y dices, bueno, este me fue mal, pero como me está yendo bien en esto, vuelves a crecer. Yo siento que lo que te motiva es el éxito, el fracaso. Porque si hubiera empezado con un fracaso, yo creo que High-Tech Sign y Sign Express, pues no estaríamos aquí hablando, ¿verdad? O sea, vuelvo al factor suerte en la vida. O sea, no es que uno sea muy abusado, no. Tienes que tener la estrellita de la suerte. Porque te aseguro que cualquier gente que empiece tronando el primer negocio es más difícil. Tanto para hacer el segundo como para meter dinero, tiempo. Entonces dices, mejor me vuelvo empleado y hago eso. O sea, siento que es clave que el primer negocio le pegues bien. Muy bien. Un fracaso que tu vida te haya podido. El fracaso más grande que tuve lo viví en marzo de 2019. Estábamos en una licitación. Yo llevaba 2 años con ese contrato. Iba por mi 3er año. Y no lo pude ganar. Y de ahí, del marzo del 19 a noviembre del 2023, se vinieron, por digo que cuando te va mal en una cosa, te trae eso, se vinieron esos años de decadencia. Después de haber tenido más de 20 años de ir subiendo escalones. Se me viene del 19 al 23, esos escalones, pero como en rampa, ni escalones, en caída libre. Caída libre. Y otra vez le pegamos otro negocio en el 23 y ahí vamos otra vez subiendo. Okay. Pero ese fracaso de no ganar esa licitación por errores míos, aquí lo traigo todos los días hasta ahorita. Todos los días. Y ahí sí digo, ¿por qué no hice esto? ¿Cómo eso? ¿Cómo no me aseguré? Ese ha sido, pues troné realmente. Te voy a decir, a mí no me da pena decirlo, quebré. Me quebré de tener 1000 cosas a estar en 0. Ese año del 19 fue fuertísimo, pero me quedé sin nada. Y en esos momentos cuando estás en el fracaso, estás caído, necesitas fuerzas, ¿no? Sí tienes a la familia que te ayuda, qué bien, tienes a tus amigos, qué bien, pero necesitas una fuerza extra. Y aquí puede ser, me voy a esta pregunta, ¿qué papel ha jugado Dios en tu vida? Mira, Dios siempre ha sido católico. Yo creo mucho y le tengo miedo a Dios. Pero en ese momento, lo que dices del fracaso, cuando estaba en ese momento, en lo peor de ese año, se van los amigos, Esto es real, se te van los amigos. Eres el hijo del grupo, se va todo mundo. Como el éxito trae a la gente, el fracaso los ahuyenta. Te quedas solo más que con tu familia. Yo tengo una gran esposa y unos grandes hijos, pero una parte de mi éxito es que escogí la persona perfecta para casarme. Tenemos 27 años de casados, duramos 9 años de novios. Te platicé, es otra historia, padrísimo, pero ella siempre estuvo ahí en ese momento. Dios, sentí que se fue y duré mucho tiempo peleado con Dios, enojado con Dios, no peleado, enojado. Es como el papá, es como Dios es tu papá, entonces se vale enojarte. Claro. Duré enojado mucho tiempo con él, decía, ¿por qué a mí? Si, claro, te pones tú en el lugar, si yo soy bueno, ayudo a mucha gente, hago esto, te pones tú las palomitas, pero no te pones a ver que esos 20 años otros, ¿por qué tú? Cuando te iba bien, no decías, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué no le das a los demás? ¿Por qué yo tengo tanto en abundancia? No, te enojas cuando te quitan esa abundancia y es cuando me peleo con Dios. Me enojo con Dios. Pero yo creo mucho en él y yo soy una persona que he perdido, trato de dar la gracia a Dios todos los días, me persino, o sea, he leído la Biblia casi toda. En otra etapa de mi vida tuve unos problemas con la ley y me volví un año cristiano, iba todos los días a misa, con una persona que me enseñó a leer la Biblia, la leíamos todos los días. O sea, tu pregunta, creo mucho en Dios y le tengo mucho miedo. Bien. O respeto. Claro. Si tuvieras la oportunidad de sentarte con alguna persona que ya no esté con nosotros o que sí esté y que tú quisieras que fuera un tipo mentor o alguien que tú le tengas te motive, ¿no? En el mundo empresarial o como de persona, ¿quién sería? Mi papá.
Y te voy a decir por qué. Cuando me empieza a ir a mí bien, mi papá se retira. Le deja los negocios a mis hermanos. Y mi papá se retira. Y tengo el orgullo de decir que los últimos años de mi papá yo lo mantuve. Y me lo llevaba de viaje, nos la pasamos padrísimo. Le regresé poquito de todo lo que me había dado. Pero mi papá tengo un hermano que mi papá apoyaba mucho. Entonces siempre venía mi papá a pedirme cosas, no para él. Si hubiera sido para él, yo estaba abierto todo. Pero siempre me venía y me pedía cosas para mi hermano. Entonces, una semana antes de que se muriera, vino aquí un domingo, me acuerdo. Y tocó, y le abro yo. Y me dice, oye, quiero hablar contigo, Jaime. Y yo dije, otra cosa, otra bronca de mi hermano. Le dije, ¿sabes qué, papá? Voy saliendo a misa. Era mentira. No iba a ir a misa. Le dije, te busco más tarde saliendo de misa o mañana. Total, para no serte larga, en una semana, al siguiente domingo se muere mi papá. ¿Qué quería? No sé. A lo mejor que él sentía que se iba a morir. Y venía a platicarme otras cosas. Entonces, si pudiera yo, que te dije que es mi mentor, me hubiera regresado al tiempo, a estar ahí y decirle, ¿qué me ibas a decir, papá? Discúlpame. O sea, no me costaba nada oírlo, aunque fuera de lo de mi hermano. Uh-huh. Entonces, si yo pudiera regresar a alguien a ese momento, o que pudiera venir mi papá, decirle, ¿qué querías, papá? Ese lo traigo, son de las cosas que dijo también, que me gustaría poder retroceder el tiempo. Ahora me gustaría que platicáramos de Cabal. ¿Hiciste que las cosas sucedieran con Cabal? ¿Cómo inició Cabal? Fíjate, yo, el vino, que ahora me siento un experto amateur, ¿verdad? Porque todavía me falta mucho conocer ahí. Pero yo no me acuerdo ni qué vino dieron en la boda cuando me casé yo, ni si hubo champaña o hubo sidra. O sea, yo empecé a tomar vino viejo. Yo viejo joven, a los 30 años, empezaría a tomar el vino. O sea, ¿qué le digo a la gente? Oye, el que le empieza a gastar un gusto por algo, el puro, o que cualquier tipo de esas cosas que joven, que diga, no, yo lo empecé, ya estoy muy viejo para aprenderlo. No. Porque eso te puede llevar a lo que me pasó a mí con el vino. Yo empiezo a tomar el vino a los 30 años. Yo iba mucho a Las Vegas. Duré un tiempo que llegué a jugar, a ser jugador grande. Entonces, en Las Vegas me regalaban, entre comillas me lo cobraban en lo que perdía. Ajá. Los vinos. Entonces yo empecé a tomar el vino que te imagines, supuestamente regalado de Las Vegas. Entonces cada vez que iba, me iban sacando más vinos. Iba aprendiendo a tomar vinos y preguntaba y eso. Entonces ahí agarro el amor por el vino. De algo malo que es la jugada, se me quedó de que me empezó a gustar el vino y me hice fan del vino. Y tuve la oportunidad de conocer los top de los vinos. Top, por Las Vegas. Entonces, mi señora, en un aniversario, me dice, te voy a regalar un viaje a Burdeos, ya que te gusta tanto el vino, para que vayamos a la mata en Francia, en Burdeos, donde empezó, pero uno de los principales de vinos, productores de vino, y donde están los vinos más caros del mundo. Y vamos allá, y me tenía unas 7 citas con los viñedos principales en Burdeos, en visitas privadas. Y vamos y vemos todo el recorrido, duramos una semana yendo y visitando todo. De regreso, le digo a Pati, mi esposa, le digo, yo puedo hacer vino. Está muy sencillo hacer el vino. Cuando vi el procedimiento, cómo se hacía vino, dije, no, yo lo voy a hacer. Y ahora que me encanta, voy a poner 1 hectárea de viñedo para las personas para mi grupo de amigos, para los de gobierno, que les regale su vino. Pero era como un proyecto personal y hacer eso. Así empieza Cabal. Pongo 1 hectárea y me doy cuenta de los costos, de todo, cómo está. Digo, no. Esto es un negociazo. Un negociazo, pero salió de un hobby. Cuando lo pongo esa hectárea me doy, ahorita tenemos 85 hectáreas plantadas. Vamos a cumplir apenas 10 años con Cabal.
ya vendemos arriba de 150,000 botellas. Que dices tú, a lo mejor no, cuando no estás en el medio dices, es poquito, es mucho. Vamos bien, va empezando bien. Te digo, mis competencias todos tienen 100 años, 60, 70 años, nosotros tenemos 10 años. Entonces te digo, así nace Cabal. Pero bueno, ya me fui por el trono, pero así nace Cabal por un vicio que tenía yo, que era de la jugada. Ahí conozco el vino. En mi vida había tomado, ni me acordaba de lo que era vino. Empieza eso, me voy a Francia, veo que es sencillo, entre comillas, hacerlo, y empezó ya con Cabal. Y ahorita los números 2 que dices de Cabal, con las hectáreas y todo, Cabal ahorita está posicionado en una de las marcas muy buenas de vino en el mundo, ¿no? Mira, en el mundo no, porque pues, todavía no salimos, no tenemos la capacidad todavía para el mundo, pero en México sí. Chihuahua somos el viñedo más grande del estado, pero el más grande, pues tenemos ya varios años siendo el viñedo más grande. En marca joven, te digo, no creo que no haya una marca en México que esté tan posicionada en una marca joven como nosotros. Porque te repito, tengo con el viñedo 10 años, 5 años vendiendo vino. Porque los primeros 5 años, pues hiciste la elaboración de todo, las fábricas, todo, plantarla, hacer todo el relajo. 5 años realmente vendiendo vino. Y como marca joven, te lo aseguro que somos, si no la 1, la 2, marca joven de vino más posicionada en el país. Ok. Hace poquito escuché una frase que decía, el que vino y no trajo vino, ¿para qué vino? Y si vino, que traiga Cabal 7. Así debe ser. Te voy a decir, ¿qué hicimos nosotros que me pasó para posicionar el vino? En ese entonces era el 19, estaba todos mis negocios con gobierno funcionando al 100%. Gracias a Dios estaba económicamente muy, muy, muy bien. Entonces dije yo, ¿cómo le hago yo para adelantar? Porque ojalá yo voy a vivir 200 años. Bueno, Casa de Madero tiene 500 años para dejar el vino posicionado. Yo ya estaba grande, como les digo, yo empecé con grandes negocios. ¿Cómo le hago para adelantar este ciclo de que la marca se conozca? Necesito hacer algo que Cabal salga, porque si empiezo así de sin nada, pues sí se va a hacer así, pero vamos a tardar 3 generaciones. Es poco a poco. Ese es el que se va dando a conocer, que le prueba una botella, qué bueno, yo lo probé, y vas creciendo poco a poco. Pero yo no tengo el tiempo. Dijo una vez un amigo, es que este árbol lo compré grande, porque yo no me gusta a mí verlo crecer, me gusta que me dé sombra. Entonces con esa frase más o menos, yo soy malo para las frases, pero más o menos sí lo que dijo. Entonces yo lo tenía muy grabado. Entonces yo el vino lo tenía que hacer un negocio. O sea, dejarlo como un negocio. ¿Por qué? Porque todos mis negocios eran en base a gobierno. Todos. Nomás el vino no. Las relaciones no se heredan. Yo me muero. Ni las buenas ni las malas, gracias a Dios, porque ahorita tengo muchas malas que no espero no heredarles a mis hijos. Esos no se heredan. Ni las buenas ni las malas. Y menos en política. Te mueres y se acaba todo. Ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si mis hijos iban a traer el chip de andar con los políticos, que no es fácil. Entonces dije yo, necesito dejarles un negocio que ellos puedan seguir adelante y vivir bien, que es el vino. Entonces dije, ¿cómo acelero eso? Porque si yo fuera eterno, pues no había problema. Ahí iba con ellos y seguía ahí. Pero yo necesitaba que tuvieran que tampoco es seguro, pero algo que no tuviera que ver con gobierno. Y ya teníamos el vino. Dije, ¿cómo acelero eso? Le metimos mucho en mercadotecnia. Es cuando hago al Canelo lo patrocinamos, patrocinó la Fórmula 1, patrocinó al Necaxa, patrocinó a la selección mexicana, patrociné X número de gente, de carros, de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban, si te fijas, todos los que te dije son el mexicano número 1. Entonces yo tenía el vino de México con los deportistas números 1 del país. Entonces hacíamos la relación del mejor vino con el mejor deportista mexicano. Y eso hizo que se conociera el vino. Mucha gente lo quería tomar. ¿Qué nos pasa? La falta de experiencia y de no estar en este negocio. Que de repente cuando Checo Pérez traía en el alerón Cabal 7, la gente pensaba que eran unas llantas o que si eran unos amortiguadores. Sí, un aceite, no sabía qué. O sea, pues oye, era algo nuevo. ¿Y cómo lo traes en un deporte elite? Que es carísimo el patrocinio. Y no.
tenías que haberle puesto ahí el vino de México. Que después viene esa frase ahí, pero después de eso. Luego logro que la gente se entere de que es un vino y luego me lo empiezan a pedir. No había vino. O sea, otro error. Okay. Yo tenía que haber invertido ese dinero ya cuando tuviera el vino. Estaba el vino en proceso. Entonces compramos unos caldos en Francia y lo embotellamos con otro tipo de botella y vendíamos vino francés. Se le decía, como dice en la etiqueta, elaborado en Francia, Cabal era hecho para Cabal. Entonces, esos dos problemas hubo. Primero, que no identificamos bien que dijera que era vino. Y segundo, que no había producto. Entonces, ahí tuve el primer bache en Cabal. Porque la gente ya no te lo busca. Si cuando lo busca no hay, batallas otra vez en meterlo allá. Pero todo eso hizo mucho chisme de lo que era Cabal. Y de que venía y luego con lo mío. Y gracias a Dios, por eso estamos tan posicionados ahorita con la marca Cabal. Sí, esas botellas dices que están firmadas por el Canelo. Esta está firmada por Checo Pérez y el otro, el que jugaba con él en Force India, no me acuerdo cómo se llaman, Okay. Los dos pilotos. Este es del Alacrán, este es del Canelo, pero tengo con Luis Miguel, tengo con Juan Gabriel, firmadas, Jorge Campos, Borghetti, Hugo Sánchez, X cantidad de personalidades, Alex Monopoly, mil personalidades que tenemos que... Y no nada más está Cabal 7, 3, ¿y cómo está dividido? Cabal 7 es el nombre del viñedo y del vino premium de nosotros, que es el Cabal 7. Pero nosotros tenemos, es el Cabal 7 que es el premium, tenemos Cabal 5 que es el que le sigue, tenemos Cabal 3 y luego tenemos el Cabal rosado y Cabal blanco y tenemos un brandy. Y próximamente vamos a sacar un vino espumoso. Es lo que viene para Cabal. Es lo que viene para Cabal. Yo espero que para este noviembre, diciembre, para la temporada ya esté a la venta. Ok, perfecto. Y además hacen tours guiados, ¿no? Ahí en el viñedo. En el viñedo, eso se encarga Pati, mi esposa. Lo ha hecho crecer mucho. Hace bodas, hace desde sesión de fotos, desayunos. Toda la semana tiene eventos, toda la semana. De eventos desde 2 gentes pedidas hasta eventos de 1000 gentes, que es la vendimia. O sea, de todo tipo, pero todos los días hay un evento en Cabal. Tenemos las instalaciones para que luego la próxima lo hacemos allá. Para que vea las instalaciones, tenemos instalaciones para todo. Para cualquier tipo de evento, te repito, desde 2 personas hasta eventos de 1000 gentes. Oye, ¿y el rancho se llama Cabal 7 o Halcón? O porque había escuchado. Fíjate cómo es la gente. El viñedo, se llama Cabal 7. El rancho, eso lo compró mi papá. Y se llamaba El Halcón. Entonces yo saco un vino que se llamaba El Halcón. Por honor por el rancho. No se vendió nada. Le cambié a Cabal 3 y es el más vendido. Ese vino es el que le compite al 3B, el Cabal eso. Pero lo que la gente quiere era Cabal. El vino es el mismo y se llama Halcón, pero nadie lo quiere. Nadie lo compraba. Le cambiamos a Cabal 3, pum, es el más vendido de la casa de nosotros. ¿Qué pasa? Yo empecé con Cabal 7, fue mi primer vino y un vino caro. La mercadotecnia que dije, voy a vender un vino caro. Todo el mundo me decía, está loco, ¿cómo vas a vender un vino mexicano y nuevo tan caro? Mejor compro un español, mejor compro un francés. Ya es que está el clásico, que todo lo mexicano es segundón y lo mejor es... Pero bueno, yo le dije, pues así voy a hacerlo. Voy a hacer un vino caro mexicano. Salió a 2,000 pesos la botella. Así empecé. El primer botellón que tenía a 2,000 pesos de Cabal. ¿Qué hicimos? Pues sí, era un vino caro, tenía razón mucha gente. Y sí, mucha gente se la hacía muy caro. Decía, no voy a comprar eso. Pero luego sale el Cabal 5, que sale a 500 pesos. Luego sale el Cabal 3, que sale a 300 pesos. Hice la misma mercadotecnia que Johnny Walker. Etiqueta roja, etiqueta negra y etiqueta azul. Entonces, la gente quiere Johnny Walker. Igual acá querían Cabal, no el Halcón. Que el Halcón, aunque fuera el mismo eso y estuviera hasta más barato, pero no lo querían. Entonces, a nosotros nos funcionó hacerlo de las etiquetas y empezamos del más caro al más barato. Ok. Y nos ha ido muy bien con esa estrategia. Claro.
Pero sí existió lo que dices tú, la botella del halcón. Y de cabal, todos pues, tenemos nuestras habilidades, ¿no? De que a mí me gusta, por ejemplo, mucho hacer la entrevista, pero también me gusta editar. Por ejemplo, a ti en tu negocio de lo que es, de cualquier otro negocio, no nada más de cabal. Te puede gustar unas cosas, pero ¿cuáles son las cosas que a Jaime no le gustan hacer? O se le complica porque no tienes la habilidad. Mira, yo lo que, el proceso. Yo te puedo cerrar una venta. Ahorita pum, aquí lo cerramos, lo que quieras. Yo soy muy buen vendedor nato, eso te vendo ahí. Pero dar todo el proceso de que ya te vendí la botella, pero bueno, pero ahora mándamela, ahora que la quiero acá, todo eso batallo mucho. Ya necesito a alguien que le dé la continuidad a toda esa venta que cerré. Que realmente la venta se termina cuando te lo pagan. Entonces yo nomás hago una parte de la venta. Pero a mí lo que batallo es el seguimiento a terminar. En una licitación yo la cierro con que se tenga que cerrar. Pero ya ir a la participación y meter los candados, hacer eso, proceso. Entonces ya proceso ya no. La tramitología y todo eso. Sí, yo soy bueno en las mesas. Claro. Luego en la mesita, en el vinito, cierro el negocio y luego ya necesito que alguien llegue y le dé continuidad para terminar de llegar al punto final. Sabemos que has palomeado muchas cosas de tu checklist. ¿Qué es lo que le falta a Jaime Galván hacer? Mira, lo que me falta es volver a llegar a donde estuve. Que por el tiempo y por las circunstancias de cómo están las cosas, difícilmente creo que voy a llegar a esa meta. Ya me puse una meta más abajo de la que logré llegar. Sé que no voy a llegar a lo que tuve, pero esa es palomear eso. Palomear de volver a nacer en el aspecto de los negocios como estuve. Tengo mucho coraje con muchas cosas y quiero callar muchas bocas. Excelente. ¿En qué otros negocios estás, Jaime? Además de lo que es vino, ¿qué otros? El negocio mío es ahorita el vino. Ese es el negocio completo. Yo sigo vendiéndole a gobierno. Estamos vendiendo tres tipos de cosas que son alimentos, vendemos algo de seguridad y medicamentos. Okay. Pero todo a gobierno, ya sea federal o estatales. Ok, perfecto. ¿Qué desafío te has enfrentado en los vinos? El primero es ir quitando que la gente vea que el vino mexicano es bueno, porque pues, nos llevan mucha ventaja los vinos franceses, italianos, españoles, portugueses. Entonces, el primer desafío es decir, oye, ¿por qué voy a comprar un vino mexicano a esos precios si puedo comprar uno de otros lados, que hasta a veces más baratos, chilenos, argentinos? Es el desafío más grande que hemos todo tenido el vino. Pero no yo, todos los que hacemos vino mexicano. Que cada año va creciendo el 10% del consumo del vino nacional. Pero el desafío más grande es ese, convencer a la gente que hacemos bien las cosas en México y que el vino de México es un vinazo. Okay. Es el desafío más grande. ¿El suelo de Delicias es bueno para la producción de vino? Al fin de cuentas, el vino es una enredadera. Entonces, es una planta muy sufrida que no requiere tanta agua, que es lo que tenemos aquí. Tampoco necesita una tierra tan llena de minerales y que tenga todas las proteínas así, porque te repito, es una planta muy sufrida. Entonces, sí es una excelente tierra y lo que todavía nos ayuda más, que el clima es un clima excelente para la uva. Paso ahora al tema de la familia, Jaime. Tener la familia dentro del negocio en algunas ocasiones puede ser un desafío, pero en otras también puede ser bendición. ¿Cómo le has hecho tú para tener a la familia en los negocios? ¿Cómo le han hecho ustedes para hacer la diferencia entre familia, negocio? Ahorita Jaime chico, ¿cómo lo has involucrado? Mira, el desafío lo ha tenido Pati, mi esposa, porque es la que se encarga del viñedo. Entonces, ha de ser un dolor de muelas tenerme a mí ahí en ese, porque yo soy todo lo contrario de ella. Ella sí es muy organizada, es muy administrada, yo soy todo lo contrario. ¿Cómo le hacemos? Respetándonos. Ella me respeta, aunque yo sea todo lo contrario, ella respeta mis opiniones y más en público. Ya en el cuarto ya terminamos de arreglar las cosas, pero teniendo el respeto
tanto yo hacia ella y ella hacia mí, ese es el mayor éxito para poder, la mayor herramienta, no éxito para poder hacer algo en familia. Y con los chavos, pues mira, tristemente se llama Jaime, tristemente te digo por qué, porque todo lo malo, Jaime Galván, esta persona Jaime Galván, pues todo lo malo que he hecho, o todos los enemigos que he hecho y todo, se lo estoy heredando en hombre. Entonces, otra cosa me gustaría no haberle llamado Jaime, o llamar diferente ahí. Pero gracias a Dios me tocó 3 hijos muy buenos, y Jaime ha podido ir lidiando con eso. Pero él ahorita está más enfocado en lo que es buscar nuevos proyectos. Él trae 2-3 proyectos que no quiero mencionarlos porque se nos puede desalar después, pero él está buscando lo que yo hice, salirse del confort familiar y de los negocios familiares. Jaime, me gustaría preguntarte, vamos a poner este ejemplo, yo soy un chavo que va a iniciar un negocio y en ocasiones lo que llegamos a hacer al principio los chavos, que no traemos algún recurso, algún capital, nos acercamos o a un banco a solicitar un crédito o nos acercamos a buscar algún socio. Me gustaría preguntarte de las dos maneras, ¿qué recomiendas para que los jóvenes cuando van a solicitar un crédito, qué recomiendas y qué recomiendas cuando van a buscar algún socio? Mira, con lo de los bancos, y más en México, es bien difícil. O sea, es bien difícil que los bancos le prestan a los muy grandes negocios, ahí se les acercan a prestarles, o muy chiquito. Pero un negocio, hijo, que quieres emprender de 2 a 10 millones de pesos, hijo, batallas para conseguir con un banco es algo casi imposible si no tienes un muy buen aval o garantías 2-1. Entonces alguien que está empezando, ¿cómo le vas a pedir que tenga garantías 2-1? Pues no las tiene, pues está empezando, es imposible. Y entonces llega como el huevo y la gallina. Entonces a mí los bancos, pues habrá gente que sí tiene, como me tocó a mí, un papá que pudo firmarme de aval para dármelo. Pero si no tienes un aval, como joven es muy difícil. O sea, es un tema complicado. ¿Qué haría yo? Lo que tú dijiste, la segunda opción. Y lo he hecho mucho y hasta la fecha ahorita que cuando quiebro, te repito, todo el mundo se va. Antes a mí me sobraba liquidez, lo que quisiera, pero trueno, se me va todo. Entonces ahorita para cualquier cosa batallo mucho. Los bancos, pues ni se diga. ¿Qué haces tú? Los socios. Invitar gente. Yo eso recomiendo mucho cuando estás empezando. Invitar a tus hermanos mayores, invitar a amigos de tus hermanos mayores o gente que tengan un poquito más de liquidez que tú, invitarlos de socios y darles una participación del negocio, más aparte tu sueldo. Decirlo, ok, vamos al 50-50 porque esta es idea mía, tú vas a poner el capital y aparte yo tengo un sueldo. Entonces a mí se me hace que eso es algo más práctico y más fácil. Entonces yo a los jóvenes tratar de visualizar quién tiene capital de sus amigos o que conozca a alguien que tenga capital, invitarlos, ¿verdad? Porque el negocio que vas a empezar, la mayoría de la gente tiene muy buenas ideas y tiene buenos negocios, se quedan truncados por falta de dinero. Porque los bancos, te repito, muy difícil, muy difícil el tema del banco. Entonces, en mi caso es mi experiencia que tengo. Habrá gente que diga que los bancos es lo mejor y que de ahí que el interés es más barato. Pero yo siempre digo, compartir con un socio, comparte riesgo, compartes ideas, se te abre más rápido todo y un socio que lo convences, pues ahí te va el dinero luego, nada que venten eso y que la papelería eso y que empiezan a crecer juntos. Yo recomendaría más irme por el lado de analizar el entorno en donde viven y quién los puede apoyar con eso. Muy bien, y ahora pongo este ejemplo. Yo vengo a presentarte un negocio a ti, Jaime, y me gustaría que tú fueras socio mío. ¿Qué es lo que tú tomas en consideración? Esto te lo pregunto para cuando los chavos que están viendo sepan que armar su plan de trabajo y podérselo presentar a un inversor o a un socio. ¿Qué es en lo que un empresario de tu altura se fija? Mira, tienes que traerle, obvio, un buen margen que le deje más que el banco. Pero también muchas veces nos equivocamos y le llevamos a un empresario, porque me ha pasado, márgenes muy grandes, que sí los tienen los negocios. Pero el empresario que tiene mucha lana o que tiene lana,
se le hace raro. Entonces nunca ir a decirle, te voy a dar el 20-30% de utilidad, porque eso es mentira. No lo va a poder, va a tronar, está loco, no lo va a hacer. Entonces yo una de que recomiendo a cualquier empresario darle margen, sí, más arriba de lo que da el banco, pero no se vayan con márgenes muy grandes, porque el empresario que está al otro lado dice es mentira. Y ahí se le va, lo va a dejar terminar, pero no lo va a hacer. Si no el 25, tal vez el 15, el 10, y ya dices, bueno, está más razonable. Lo ve ahí, va. Claro que después ya trabajándolo, aunque tú sepas que sí te da un 30%, porque hay muchos negocios que da el 30%, que lo castigues tú dándole más utilidad. Pero si de inicio le va a dar miedo. Entonces no lo pongas tan alegre los números. Eso yo recomendaría cuando van a pedir a alguien que se asocie. Otro consejo de eso que nos puedas regalar cuando vayan a buscar algún socio. Mira, otro es que el más o menos conozca el negocio del señor. O sea, que veas el perfil de negocios que tiene el señor o la persona pues, que vayas a pedirle. Para que cuando estés hablando, tú le estés explicando, lo entienda y vea tu pasión. Y vea que realmente estás interesado en que le vaya bien. Porque si lo vas con alguien, aunque estés muy apasionado y él no conoce del negocio, entonces te facilita que tenga más o menos nociones del negocio que le vas a proponer. Okay. Porque con la pasión muchas veces, cuando lo ves a alguien platicar y te invierte y te platica y te envuelve, hijo, ya ni ves los números. Si estás en el concepto, sabes, oye, y le metes con las personas. Entonces, están en sinergia. Así es. Entonces, que más o menos tenga conocimiento del tipo de negocio que le vas a llevar. Ok. Para Jaime Galván, ¿cuál sería la regla de oro en los negocios? Cumplir. Cumplir en lo que quedes. Que tu palabra no deje de ser tu palabra. Que yo fallé en esa regla de oro. Y cuando fallas en esa regla, nadie vuelve a creer en ti. Es muy difícil. Y fallé, una porque pensé que sí iba a ser una de las metas, y no, y otra por desesperación, para seguir cuando trueno y quería agarrar a la gente. Entonces, contarle mentira a la gente, fallar esa regla, o sea, que deje de ser tu palabra, que digas lunes, que sea lunes. Yo lo fallé. Entonces, esa regla, si tú dices, el lunes te pago, el lunes le pagas. Y con esa regla se te va a abrir todo el mundo, en cualquiera y de cualquier nivel, que tú seas cumplido con lo que digas, vas a ser el empresario más exitoso del mundo. Esa es la regla de oro para Jaime Galván. Y te repito, fallé yo. Que no quiero que mis hijos fallen. Entonces les digo, miren, la confianza una vez se otorga, una sola vez. Ya después no. Y para recuperarlo, no, hombre, la gente se agarra. O sea, y eso, hay gente que dice, no, es que Jaime es bien incumplido. Y lo digo, ¿quién te dijo? Tal persona. Él ni había hecho negocio con él. Él había hecho sí, pero ya se va haciendo un... Entonces tú mismo te cierras todas las puertas. Entonces, la regla debe ser cumplido. Claro. Vamos por este supuesto, Jaime, que ahorita pierdes todo lo que tienes, pero te quedas con el conocimiento de todo lo que adquiriste durante todos estos años. ¿Por dónde iniciarías? Mira, no es un supuesto, pasó. Me pasó en marzo del 19 y en octubre del 23 empezó a levantarme. ¿Qué hacía? Mi negocio era vender a gobierno. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Ver qué necesitaba gobierno. ¿Qué hacía yo? Veía todos los días la mañanera. Un ratito. Para ver qué estaba ofreciendo el presidente que iba a comprar. Para ver qué de eso que estaba ofreciendo le podía vender. Hasta que pasó lo de Acapulco, ¡pum! Que dijo el presidente, voy a dar 3 millones de despensas. Agarré el teléfono a mis contactos, que no se pierden los contactos. Le dije, yo las puedo hacer tantas despensas, eso. Y tengo la capacidad. Era emergencia, me creyeron. Yo no tenía ni atún en mi casa y tenía que surtir 500,000 despensas. Pero estaba pendiente qué había de necesidad. Y cuando dice el presidente había esa necesidad, entonces a todos los despenseros disponibles que dijeron que podían les hablaron. Y de la nada vendí de noviembre del 2023 a mayo del 24 500,000 despensas.
sin tener ni una lata de atún, ni un empleo ya que se caen las despensas, pero que estaba pendiente de qué requería el país, que era lo que yo surtía al país. Entonces, pues estar en la noticia, estar enterado de las cosas. Eso es, porque si imagínate que hubiera estado en lo que decíamos que empezamos, en una depresión, sentado ahí, viendo series o sin salir, pues nunca me he dado cuenta que necesitaban 500,000 despensas. Jaime, el éxito no se repite. Para cada una de las personas la fórmula puede ser diferente. Para Jaime Galván, ¿cuál sería esa fórmula que tú le llamarías al éxito con un porcentaje y un ingrediente? Te pongo el ejemplo: 20% de constancia, 30% trabajo, 80% aventarse. Para ti, ¿cuál sería esa fórmula del éxito? Miren, sin decirte cosas así, yo siempre he dicho, si Slim escribiera, que sí lo tiene, pero que lo tuviera desde que nació, que alguien le hubiera escrito a él día tras día de su vida, todo es Slim. Todo, pero expreso todo exactamente como lo hizo. Y lo leo yo, lo lees tú, y lo llevamos a cabo, no vamos a hacer eso. No vamos a llegar a ser Slim. O sea, por eso a mí no me gusta decir porcentajes de esas cosas. A mí en lo particular, a mí lo que me ayudó mucho es ser de Delicias. Te voy a decir por qué. Yo estuve en escuelas de gobierno y luego me fui a particulares y conocí de todo tipo de gente. Pero el tener el trato de esta gente y de esta gente y sentarte a comer con ellos y tener la misma plática que con los de acá y puedas llevarlo y nunca creerte superior a nadie. Eso es el gran éxito que he tenido yo. Yo puedo estar en una mesa con el presidente de la República y puedo estar en la mesa con mi tractorista. Y llevamos la misma relación y darle el mismo respeto. Y hago que el tractorista se sienta bien y se ría con lo que digo yo, como puede ser que el presidente de la República se siente bien. Entonces, para mí el éxito es el trato con la gente. Y me lo dio eso. Estaba en una escuela de gobierno, estaba en la 14, que no te ni decir, bueno, en escuelas de gobierno. Entonces, conoces de todo tipo, te alcanza a llevar con la gente. Entonces, para mí es muy importante eso. El haber nacido en Delicias y haber crecido aquí en Delicias es el éxito que a Jaime Galván. Te voy a decir, oye, yo si tuviera nacido en Chihuahua y con otro nivel de gente que me hubiera rodeado, no hubiera llegado a lo que llegué. Eso te lo aseguro. ¿Alguna anécdota, Jaime, que te haya pasado y que te haya gustado, que hayas dicho, wow, qué padre anécdota? Porque has estado en las grandes ligas y has estado, como dices tú, o sea, también en los banquetes y en las banquetas. Pero una anécdota, por ejemplo, con estas personalidades de los vinos, que te firmaron los vinos, ¿alguna anécdota que digas, híjole, qué padre estuvo esto? Hijo, es que toda, claro. Mira, toda la plática con cualquiera de esas personas son historias muy padres y te digo, todo te llena de satisfacción. El solo hecho de convivir con ellos. Mira, una vez iba yo con Juan Gabriel. Yo en aquel entonces tenía avión y me lo llevo de México a Chihuahua. Venía para Chihuahua y me pidió un aventón. Antes de despegar, me habla uno de los trabajadores míos y me dice que se había accidentado Jaime, mi hijo, que se había caído de la moto. Ya, todo bien, no pasó nada, ok, perfecto. Ya despegamos. Juan Gabriel es una persona muy sabia y se queda callado. Y luego me dice, ¿qué pasó, Jaime? Ya le expliqué, oye, no, es que mi hijo se cayó de la moto. Y me dice, mira, Jaime, te voy a dar un consejo. Nunca le compres a un hijo tuyo algo para que sea feliz unas horas y te haga infeliz en toda una vida. Se refería a las motos, a las pistolas, a todo eso. Entonces ese tipo de anécdotas de esas personas, de ese nivel de gente, ¡pum!, me impactó. Claro que hay gente que no quiere comprar moto ni que hagan eso, pero ese detalle de estar con Juan Gabriel me ha marcado a mí mucho. En muchas decisiones, ya después con mis otros hijos, que a lo mejor los hago ñangos por no querer ese tipo de cosas, pero tiene razón, porque una moto que no se la comprara yo, iba a llorar unas horas él, pero le pasa, se muere él y lloro toda la vida yo. Entonces, ese tipo de personas, en instantes, no te digo, no que lo hagas, pero como anécdota me impactó a mí mucho en muchas decisiones de mi vida.
la conversación con ellos cambia, ¿no? Sí, completamente. Y lo ves como los dicen y las cosas que te dicen son gente muy... Mira, para llegar a donde quieras llegar es difícil. Y con el trato que tienes, gente, o sea, que dicen, que les echas, no, hombre, son gente en serio que tiene un nivel intelectual de inteligencia más alto que el de nosotros. Entonces aprendes mucho y disfrutas mucho. Imaginemos cosas chingonas, Jaime. Este video se va a hacer viral en redes sociales. En Instagram va a tener muchísimas vistas. Y para cerrar, me gustaría que una frase para que los jóvenes emprendedores se avienten, no tengan el miedo, o bajo tu experiencia, que ya pasaste por mucho. Y tal vez ahorita nos está viendo un chavo que va a iniciar, pero no sabe por dónde. Mira, lo que te dije ahorita yo, no es frase, pero lo que te dije es eso de que ser cumplidos. O sea, que lo que tu palabra, créemelo, que Estados Unidos, los bancos, todos, que es la palabra es más importante que el negocio que tengas. Entonces, que cuiden su palabra, que lo que prometan lo cumplan, que no se vayan por querer hacer lo que hice yo, por querer agarrar más, decir más cosas que sabes, desde el principio sabes que no lo vas a cumplir. Por cerrar el momento ese, lo dices. Entonces, ¿yo qué les diría a ellos? No hagan eso. O sea, pónganse sus metas. Si tú le dices que le vas a tener una limonada todos los días, que sepas que todos los días le puedes llevar la limonada. O sea, eso es muy importante. Y ese tipo de gente se hace viral. Ese sí hace viral. No, ese vato lo que te dice te cumple. Y al que le hables, oye, le voy a prestar un dinero. Oye, me está diciendo esto, le voy a fiar esto. Adelante, ese vato te queda así. Es una persona cabal. Entonces yo le recomendaría a ellos, y más empezando, se lo recomiendo a mis hijos, que es lo que más quiero. No contar mentiras y cumplir lo que digas. Hay excepciones y de repente no se puede y nadie está, no puedes controlar muchas cosas. Pero si tú eres una persona que te mentalizas a decir, lo que yo digo lo cumplo, te aseguro que va a ser una persona exitosa en el ramo que sea, ¿eh? Entonces eso es lo que les recomendaría. Traten de nunca fallar nada, un compromiso. La última pregunta, que esa sí es una pregunta personal para que me gustaría hacerte, Jaime. ¿Qué significa el caballo? Mira, mi abuelo fue militar. Fue porque murió. Él era de caballería. Esta historia no es 100% como, porque no la sé. Es que sí pasó como fue. Pero era en las Olimpiadas del 68. El logotipo lo dio mi abuelo. Él decía que lo había dibujado. Y como él estaba en caballería, entonces el logotipo de equitación de las Olimpiadas de México 68 era el caballito Que no, este caballito es un poquito más estilizado. Tiene aquí, el caballo original es el de atrás. Okay. El que está allá es el caballo original. En el 68 se usa ahí. Entonces toda la familia, desde el 68, en los carros y logotipos familiares lo traíamos. Todos. O sea, los 3 hijos de mi abuelo, y todos los nietos, todos traíamos siempre el caballito en los carros. Hasta la fecha. Y yo cuando digo, vamos a hacer vino, dije, pues qué mejor logotipo que el logotipo de la familia. Y me meto a ver si estaba registrado. Y no estaba registrado. Entonces, abusonamente lo registro yo como mío. Como que yo fui el que lo inventé. Porque no estaba registrado el logotipo. Y te digo que desde el 68 se usó en las Olimpiadas de México. Entonces no estaba registrado. Yo registro el nombre, el caballo. Entonces ya es mío. Y decimos, bueno, ya tenemos la figura de la botella, o sea, el caballito para la botella. ¿Cómo se llama el vino? Entonces, caballo suena muy fuerte. Entonces empezó, Pati, mi esposa, se pone a buscar caballo en varios idiomas y dialectos para ponerle a la botella. Cabal quiere decir caballo en catalán. Entonces nos gustó cómo suena la palabra cabal, fácil de pronunciar, se escribe bonito. Y aparte, la palabra cabal en México significa muchas cosas muy padres, ¿verdad? Alguien cabal, como te decía, que es lo que hay que hacer. Entonces, pero el logotipo, a tu pregunta, viene de la familia del 68
Yo lo agarro en los 2000, veo que no había registro de nadie y yo lo tengo ahí. Pero es un logotipo que mi abuelo lo trajo a la familia. Según él decía que lo había hecho. Sea cierto, no sé, pero lo que sí es que en la primera vez que se vio en público este logotipo es en las Olimpiadas de 68 anunciando equitación. Perfecto. Jaime, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por estos consejos, por platicarnos tu historia, por compartirnos tu experiencia y regalarnos consejos. Para mí me inspiras mucho. Desde hace mucho ya te conocía, Jaime, ya desde hace rato. Y estuve mensajeándome con tu hijo Jaime para poder llegar a hacer esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Y eres un mentor más, ¿eh? Hombre, te agradezco a ti que te hayas tomado el tiempo de venir aquí y platicar. Te digo, esto es muy rápido de todo lo que podíamos platicar. Hay muchas cosas. Y te lo agradezco más en el momento, porque si me lo hubieras pedido hace 7 años, yo hubiera sido un yoyo que todo así y todo bien y eso. Y no lo hubiera disfrutado tanto como lo estoy disfrutando ahorita contigo y poderme desahogar y decir, hijo, hay que se pueden hacer las cosas, pero también te descuidas y te vas a fondo como me pasó a mí, y también te puedes ir levantando. Ahorita decías tú que el éxito, no, ¿cómo dijiste que el éxito no se repite? Sí se repite y te lo voy a demostrar yo. Excelente. Voy a volver a ser el que fui. ¿Qué te parece? La siguiente plática, ya con las copas de vino en el viñedo, volvemos a platicar. Con mucho gusto, y quiero también que Pati, mi esposa, para que ella se meta más a fondo con lo del vino, que ella es la experta ya. Claro que sí. No, pues ya está aquí registrado, ya está grabado, que la siguiente va a ser contigo y con tu esposa. Sí. Bueno, si no logro decirte que es el éxito, lograr volver al éxito, pues más con mi esposa. No, pero ya tan siquiera ya vas caminando. No te creas, pero no, lo vamos a hacer. Y esa frase que dijiste, que el éxito no se repite, sí se va a repetir, vas a ver. Y lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer todo el mundo. Entonces, si yo logro hacer que se repita el éxito, todo el mundo puede hacer que se repita el éxito. Cuando iniciemos la siguiente entrevista, me vas a decir, te voy a callar la boca, Héctor. Y ahora sí, ya iniciamos la plática, Jaime. Con todo respeto, pero te lo voy a decir, te voy a callar la boca. Órale, cabalmente el éxito sí se repite. Perfecto. Ok. Con el favor de Dios. Te agradezco mucho, Hombre, a ti, Héctor, muy amable, muchas gracias.